cielo, de la misma manera, adorando al Señor, no importa el idioma. Así que, hermanos, en esta mañana tenemos la gran bendición de tener unos pastores de Florida con nosotros que nos visitan, y para nosotros es un privilegio tenerlos aquí. Yo voy a invitar al pastor Otto que pase por aquí. Y el pastor Otto se encargará entonces de hacer las presentaciones de ida. Antes permíteme que todos oremos por ti. ¿Cómo no? Vamos a orar por el pastor Otto y luego entonces Dios lo guiará a todo lo que nosotros queremos que Él haga esta mañana. Amén. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, Dios. Y este día que nos permite tener este hombre con nosotros, su esposa, la pareja que anda con el Señor. Él va a tener la exposición de tu palabra. Te pedimos que lo guarde en todo momento, Señor, y que a través de Él tú nos hables a nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el hombre que tú has puesto este día en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, Pastor Omar, y gracias por esta oportunidad de poder traerles la palabra del Señor. Somos un grupo de la Iglesia Bautista Riverside en Miami y hemos venido de Miami para estar aquí con ustedes, y traemos un grupo, el pastor Jamil y su esposa Elseli. Y mi esposa Lourdes. Y estamos aquí para ser de ayuda. El año que viene, para el próximo verano, queremos venir y montar lo que se llama una escuela bíblica de vacaciones para dar la palabra de Dios a los niños y así a contactar a los niños, se contactan los padres y se alcanzan para Cristo Jesús, y podemos hacer otras cosas, otros talleres quizás durante esta semana, pero queremos ayudarles a alcanzar esta comunidad para Cristo Jesús. Y estamos aquí no para decirles qué deben hacer, solamente para oír de ustedes qué necesitan, y entonces estamos aquí para venir al lado de ustedes y ayudarles a alcanzar esta comunidad para el Señor. Entonces, Omar, un placer conocerles en esta semana y juntarnos en esta obra. Ahora, para que la iglesia alcance personas para Cristo Jesús, yo creo que lo más importante es la llenura del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarles de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Quiero hablarles de esta llenura del Espíritu Santo, y el texto que quiero usar es Efesios 5, 15 al 21, y espero que tengan sus Biblias. Si las tienen, abren a Efesios 5, 15 al 21, y si no tienen sus Biblias, va a aparecer en la pantalla, y pueden leer conmigo. Mi español no es muy bueno. Predico usualmente en inglés, pero puedo hablar español y voy a tratar de hacer lo mejor que puedo hacer en esta mañana. Pero Efesios 5, 15, 21, voy a leer de la Biblia de las Américas, y dice así: por tanto, tener cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Vamos a ir al Señor en oración en este momento. Padre, pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos enseñe el significado para nuestras vidas en este texto, y que a través de tu palabra y el poder del Espíritu, nuestras vidas sean transformadas para ser más como Cristo. En Cristo oramos.
Amén. Si tú eres cristiano, si tienes la fe en Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Él mora en ti y mora plenamente en ti. En Juan 14, 17, Jesús, la noche antes que murió en la cruz, dijo a sus discípulos, hablando del Espíritu de verdad, hablando del Consolador, dijo, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acerca del Espíritu de Dios o el Espíritu de verdad, el Consolador, dijo Jesús a los discípulos, lo conocen porque ha morado con ustedes, pero Él va a vivir en vosotros, va a estar en ustedes. Y eso se cumplió en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu descendió sobre los discípulos, sobre la iglesia, formó la iglesia y vino a entrar en la vida de cada creyente. Y desde ese punto adelante, todo creyente, todo cristiano, tiene el Espíritu Santo. Al momento que uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu de Dios. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 8:9, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, una definición del cristiano, ¿qué es un cristiano? Una definición básica es que el cristiano es uno que tiene el Espíritu Santo. Porque dice Pablo, si no tienes el Espíritu Santo, no es de él, no eres cristiano, no conoces la salvación. Todo cristiano tiene el Espíritu. Entonces la pregunta para el cristiano no es si él o ella tiene el Espíritu Santo. La pregunta en verdad es, ¿tiene el Espíritu Santo mi vida? ¿Tiene el control de mi vida? Y tampoco la pregunta es si puedo tener más del Espíritu Santo. La pregunta es si Él puede tener más de mí. Si hay más de mí que puedo entregar al Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo llama la llenura del Espíritu Santo o ser llenos del Espíritu Santo. Y lo que Pablo quiere decir con esto es el Espíritu Santo influyendo, controlando cada área de tu vida. Él ya está en ti, está completamente en ti. La pregunta es, ¿te está llenando? ¿Está influenciando tu vida? ¿Está controlando tu vida? Ahí está la pregunta. Déjame explicarlo de esta manera. Tú puedes invitarme a tu casa. Yo voy a tu casa y me siento ahí y soy tu invitado, pero eso es todo, soy tu invitado. Si tengo sed, yo no me levanto para coger agua. Yo te pregunto, ¿me puedes dar un vaso de agua? Si tengo hambre, no voy a la cocina para prepararme un sándwich. Yo espero que tú me brindas algo, ¿no es cierto? Yo no me levanto y voy al baño. Yo te pregunto, ¿puedo pasar al baño? Porque soy tu invitado. No tengo ninguna influencia en tu hogar. Solamente estoy ahí. Porque tú me invitaste. Eso es todo. Y así muchos cristianos tienen el Espíritu Santo. Él está en ellos, pero es un invitado. Pero no tiene control. No tiene qué decir en cada área de tu vida. Tú solamente lo tienes allí como un invitado. Ha habido momentos en mi vida que he sido invitado a predicar en una iglesia o a hacer algún proyecto misionero y la iglesia me ha puesto en la casa de un miembro. Y el miembro me ha dado un cuarto, una habitación. Y mientras que estaba en la casa, esa habitación yo podía usarla y tenía alguna influencia en la habitación. Pero solamente en la habitación. Yo no salía del cuarto y no iba a la sala y prendía la televisión y veía lo que yo quería ver. Tampoco movía los muebles como yo lo quería. Ni empezaba a limpiar la casa. Yo estaba limitado a esa habitación. Y así muchos cristianos tienen al Espíritu Santo en ellos limitado a algunas áreas de su vida, quizás una habitación, quizás a algunas áreas, pero no un control total, no tiene influencia total. Y porque esto es verdad, porque muchos cristianos viven de esta forma, lo que encontramos en este pasaje que hemos leído es
es el apóstol Pablo instruyéndonos cómo ser llenos del Espíritu Santo, es decir, cómo darle la influencia total en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo ser lleno del Espíritu? La primera cosa es esto. Para ser lleno del Espíritu Santo necesitas dejar de ser influenciado por el mundo. Ahora, comenzando en el capítulo 4 del libro de Efesios, encontramos que Pablo comenzó una sección donde habla sobre el andar del cristiano, es decir, la conducta del cristiano, cómo el cristiano debe de conducir su vida, andar en este mundo. Y algo que él enfatiza en el capítulo 4, versículo 17, es que un cristiano no debe andar como andan los gentiles. Y por los gentiles él está hablando de las personas afuera de la iglesia, los no cristianos. No debe andar como los paganos. Y por gentiles, como dije, está hablando de esas personas que fuimos nosotros un día. Porque nosotros fuimos gentiles, es decir, paganos, no creyentes, no cristianos. Y él está diciendo, no ande así más. En Efesios 2:2 él dice que los gentiles andan según la corriente de este mundo, es decir, según el sistema de este mundo. Y dice la Biblia que el sistema de este mundo está bajo el control de Satanás. Y así ellos andan y así un día nosotros anduvimos. Pero Pablo dice, no debemos de andar así más. Debemos de ser diferentes a las gentes del mundo. Y es por esta razón que Pablo comienza diciendo en el versículo 15, por tanto, tener cuidado cómo andéis, tener cuidado cómo viven sus vidas, no como insensatos. Las personas en el mundo viven vidas insensatas. Y vivíamos así un día. Pero no vivan más así, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, es decir, tomando ventaja del tiempo que Dios nos ha dado, porque los días son malos, los días están llenos de maldad y la maldad se incrementa. Y nuestro trabajo como cristianos es hacer el bien y predicar el evangelio y ganar los perdidos a Cristo Jesús. Entonces, aprovechar bien el tiempo. Entonces dice así pues, no seáis necios, y literalmente está diciendo, dejen de ser necios, dejen de ser tontos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Y qué es la voluntad del Señor? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Por qué menciona él el embriagarse o emborracharse con vino? Porque en los días de Pablo, en el mundo griego-romano, la borrachera era muy común. Y la manera que ellos adoraban a sus dioses, la manera que adoraban a sus ídolos, eran por emborracharse en los templos de los ídolos. Y eso los llevaba a una vida de disolución, una vida abandonada, una vida disoluta. Y dice Pablo, no anden más así, no os embriaguéis. Porque Pablo está diciendo, si van a ser llenos del Espíritu Santo, el mundo ya no puede influenciar tu vida. Lo primero que tienes que hacer, por decirlo de esta forma, es vaciar tu vida de la influencia del mundo. Antes que el Espíritu Santo te pueda llenar, tú tienes que ser vaciado. Permítame ilustrarlo de esta forma. Si yo tengo un vaso y quiero tomar agua, y tengo solamente un vaso, eso es todo, solamente uno, y quiero tomar agua, pero el vaso tiene Coca-Cola, está lleno de Coca-Cola, pero quiero tomar agua. ¿Puedo yo llenar el vaso lleno de Coca-Cola con agua? Obviamente que no. Para llenar el vaso con agua que quiero tomar, no quiero la Coca-Cola, quiero agua, tengo que vaciar la Coca-Cola y tengo que enjuagar el vaso y limpiar el vaso, y entonces puedo llenar el vaso con agua. Bueno, de una forma similar, el Espíritu Santo no puede llenarte mientras que estás lleno del mundo y la influencia del mundo. Primero tiene que ser vaciado del mundo, limpiado
para que entonces el Espíritu Santo te pueda llenar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo vaciarme? Bueno, 1 de Juan 1:9 nos da la respuesta. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo vengo al Señor y confieso, Señor, reconozco que he dejado el mundo influenciar mi vida y estoy confesando los pecados que he dejado dominarme. Cuando confieso y me arrepiento, entonces, Señor, me limpia, y cuando me limpia y me vacía de la influencia del mundo, entonces ahora puedo ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, segundo lugar, para ser lleno del Espíritu Santo, necesitas ceder a la influencia del Espíritu Santo. Necesitas ceder a la influencia del Espíritu Santo. Ahora, note en otro pasaje que el apóstol Pablo dice, sino ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. Ahora, la palabra ser llenos, o las palabras ser llenos, traduce una palabra griega, plero, y significa ser dominado o ser abrumado. Describe venir bajo el control de algo o alguien. Te voy a dar un ejemplo. Esta palabra se usa en Juan 16:6, donde Jesús dice a los discípulos, mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, Jesús estaba hablando a los discípulos la noche antes que murió en la cruz, les dijo que iba a salir, Él lo iba a dejar, y Él dice, porque dije esto, están tristes. Pero note, no dijo solamente están tristes, dice están llenados con la tristeza. La tristeza ha llenado vuestro corazón. Era más que estar triste, era que estaban abrumados, estaban dominados, estaban controlados con la tristeza. ¿En algún tiempo en tu vida has estado así, abrumado con tristeza? Controlado por la tristeza. Bueno, esa es la misma palabra que Jesús usa en Juan 16:6, que Pablo usa aquí cuando dice ser llenos del Espíritu. Entonces esta palabra claramente significa ser dominado, abrumado, de tal forma que uno en verdad pierde control. Y por esta razón Pablo ilustra esta palabra comparándola con ser embriagado. No os embriaguéis con vino, sino ser llenos del Espíritu. Ahora, todos sabemos que cuando una persona toma demasiado alcohol, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se emborracha. Y más que toma, más se emborracha, ¿verdad? ¿Y qué sucede con la persona que se emborracha? Pierde control de su vida. Y encontramos que quizás en un momento está tranquilo y respetuoso, pero cuando se emborracha es ruidoso y es alborotado, ¿verdad? O quizás es una persona normalmente callada, pero cuando está tomado pierde toda inhibición y quizás piensa que es un gran cantor y empieza a cantar a voz alta, ¿verdad? No funciona como él normalmente funciona. Y también pierde control de las facultades, pierde control de razonamiento, pierde la coordinación de su cuerpo. Todo esto porque el alcohol está en control. Bueno, de la misma manera, un cristiano puede venir a estar bajo la influencia del Espíritu Santo, pero con esta diferencia. El alcohol te lleva a la disolución. El Espíritu Santo te lleva a la virtud y a la moralidad, una conducta ejemplar, donde ya no andas como andaste en el mundo, ahora andas como Cristo. Y por esta razón Pablo nos instruye en este pasaje de ser llenos del Espíritu Santo. Y lo que esto significa es cederle la influencia de tu vida, cederle influencia sobre tu vida para que Él sea el que está dominando, para que Él abrume tu vida, esté en control. Ahora, para poner esto en práctica, hay 4 observaciones que quiero darles de este verbo traducido como ser llenos. En el griego, este verbo
están en modo imperativo. Imperativo significa ¿qué? Un mandamiento, ¿verdad? Es un mandato. Pablo nos está mandando ser llenos. No es una opción, no es una buena idea. Es un mandamiento de la Biblia para el cristiano. También el verbo es plural. Es decir, todos ustedes sean llenos del Espíritu Santo. No solamente el pastor, no solamente los diáconos, no solamente los líderes. Todo cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. También en el griego este verbo es en la voz pasiva. Es decir, tiene que dejar que el Espíritu Santo actúe en ti. Y el verbo también está en tiempo presente. Y en el griego el tiempo presente es el tiempo continuo. Y por esta razón podemos traducir más literalmente de esta forma. Sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces no es simplemente ser llenos una sola vez, pero sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Debe ser tu vida habitual, vivir lleno del Espíritu Santo, momento tras momento. Ahora, cuando juntamos todo esto, aquí hay una definición de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un acto de obediencia en el que un cristiano continuamente, momento a momento, somete o entrega toda su vida al Espíritu Santo, dejando que Él tenga control de tu vida. La pregunta, ¿cómo entrego el control de mi vida al Espíritu Santo? Y creo que una llave se encuentra en Romanos 12:2. Y yo creo que lo tengo aquí en la pantalla, ¿ya? Así, pantalla. Y pueden ver Romanos 12:2. Y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo dice primeramente, no adaptéis a este mundo, que es la misma cosa de no andar como anduvieron anteriormente. No ande como los gentiles. No adaptéis a este mundo. No te conformes a este mundo. Él dice, sino transformaos. Y esta palabra transformados tiene la idea de un cambio desde adentro hacia afuera, un cambio, una transformación total. Pero ¿cómo experimento esta transformación? Mediante la renovación de vuestra mente. Por cambiar tu manera de pensar. Bueno, ¿cómo renuevo mi mente? Dice Pablo, note, mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces necesitamos la renovación de la mente para entender la voluntad de Dios. Pregunta, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? Encontramos la voluntad de Dios en la palabra de Dios. La mente se renueva por la palabra de Dios. Amén. Y cuando la mente está renovada por la palabra de Dios, entendemos la voluntad de Dios que está escrita en la palabra de Dios. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que debemos permitir que la palabra de Dios llene nuestras mentes. Porque aquí hay una clave importante. Ser llenos del Espíritu Santo es sinónimo a tener la mente llena de la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en Colosenses 3:16. Ya leímos Efesios 5:18-21. Pero déjeme leerte Colosenses 3:16, que suena muy similar a Efesios 5:18-21. Y dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Suena muy similar a lo que leímos hoy en Efesios capítulo 5. Con esta diferencia. Pablo en Efesios 5:18 dice ser llenos del Espíritu. En Colosenses 3:16 se dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Entonces, los mismos resultados de ser llenos del Espíritu Santo son los resultados de la palabra de Cristo, la palabra de Dios morar en ti. Porque estamos hablando de la misma cosa.
La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios, y cuando la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu de Dios, llena tu mente y tu vida va a estar controlada por aquel que inspiró la palabra de Dios, y Él va a inspirar tu vida con poder. Amén. Así es que recibimos la llenura del Espíritu Santo, dejar que la palabra de Dios llene nuestra mente. A someterme a la palabra de Dios me estoy sometiendo al Espíritu Santo. Déjame ponerlo así. ¿Qué sucede cuando mezclas chocolate con leche? Tienes leche con chocolate, ¿verdad? Y lo que sucede es que el chocolate satura la leche y cambia la leche. Bueno, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Él quiere saturar tu vida. Cuando el chocolate se mezcla con la leche, hay un cambio físico. Cuando el Espíritu Santo satura tu vida y se mezcla con tu vida, hay un cambio espiritual. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y esto es lo que transforma nuestras vidas. Y también nos da poder, porque Jesús prometió a los discípulos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dijo Jesús: voy a mandar mi Espíritu para que tengan poder para alcanzar el mundo. Y por eso es que empecé diciendo, lo más importante para que una iglesia cumpla su misión es la llenura del Espíritu Santo. Porque solamente cuando tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene el poder del Espíritu Santo, y solamente en el poder del Espíritu Santo podemos cumplir la misión de la iglesia y alcanzar personas para Cristo Jesús. Ahora, rápidamente tengo que terminar. Para ser lleno del Espíritu Santo necesitas practicar lo que el Espíritu Santo produce. Necesitas practicar lo que el Espíritu Santo produce. Ahora, la próxima cosa que Pablo nos presenta aquí son los resultados de ser llenado del Espíritu Santo. Y de nuevo lo tengo en la pantalla y lo pueden ver. Los resultados tienen que ver con la adoración, la gratitud y el sometimiento. Esto es lo que él dice. Empezando con el versículo 19 al 21, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces hay estos tres resultados de ser llenos del Espíritu Santo. La alabanza. La alabanza sale del corazón. Tenemos deseo de alabar al Señor, y por eso es que nos reunimos. Nos reunimos para adorar al Señor porque tenemos deseo de adorar al Señor. ¿Y quién nos da ese deseo? El Espíritu Santo nos mueve hacia la adoración. Entonces, con la adoración también hay gratitud, donde damos gracias a Dios en todo, aun cuando estamos sufriendo, aun cuando hay dolor, aun cuando hay problemas. Damos gracias a Dios porque sabemos que todo abunda para nuestro bien. Entonces hay alabanza, hay gratitud y hay sometimiento, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Nos sometemos el uno al otro en servicio el uno al otro. Entonces, estos son los tres resultados de la llenura del Espíritu Santo. Pero tenemos algo aquí más que simplemente los resultados de la llenura del Espíritu Santo. También tenemos la manera que el cristiano sigue siendo lleno del Espíritu Santo. Porque recuerde que el mandamiento que nos está dando Pablo aquí, el orden que nos está dando es: sigan siendo llenos del Espíritu Santo. No ser llenos una sola vez, pero sigan siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que seguimos siendo llenos del Espíritu Santo? Por practicar lo que el Espíritu Santo produce. Por practicar la alabanza, la gratitud y el sometimiento el uno al otro. Y quiero que entiendan esto. ¿Dónde es que adoramos, damos gracias y nos sometemos el uno al otro? Cuando nos reunimos, como estamos aquí en esta mañana. Entonces, cuando nos reunimos y alabamos al Señor y damos gracias al Señor, como hemos hecho hoy, y nos sometemos el uno al otro, usando nuestros dones para servirnos el uno al otro, ¿sabes lo que sucede?
el Espíritu Santo nos llena. Porque es en ese ambiente que somos confrontados con la palabra de Dios y confesamos nuestros pecados y nos acercamos a Dios y hay una llenura del Espíritu Santo. Cuando yo me siento más lleno del Espíritu es después de un culto con mis hermanos en Cristo Jesús. Porque se siente que el Espíritu de Dios está moviéndose en uno. Sí estamos respondiendo en confesión, arrepentimiento y sometimiento. Entonces, necesitamos reunirnos, porque es aquí donde Dios llena nuestro tanque. Piensa en esto. Si tú compras un carro, un auto, los cubanos dicen carros. ¿Usan la palabra carro también? Si compras un auto, un carro, tú no lo llenas una sola vez con gasolina y por el resto del tiempo tu carro anda y anda y anda, ¿verdad? Ojalá que así fuera. Con el costo de la gasolina hoy en día, ojalá que así fuera. Pero tú sabes que por lo menos una vez a la semana y quizás 2 veces de la semana, y si tienes un carro que gasta mucho 3 veces a la semana, tienes que llenar el tanque. Y si no llena el tanque, ¿qué pasa? El carro no anda. Pablo dice, no andéis como andaste anteriormente, pero ahora tenemos que andar como Cristo. ¿Cómo ando como Cristo y vivo como Cristo? Bueno, tengo que llenar mi tanque. ¿Y cuándo es que lleno mi tanque? Cuando me reúno con el pueblo de Dios en alabanza, y en esa alabanza, en esa gratitud y en ese servicio de uno al otro, me someto al Señor, me someto a la palabra del Señor y a esa llenura fresca, mi tanque se llena de nuevo y puedo servir al Señor. Ahora, durante la semana estoy sirviendo al Señor, estoy testificando, estoy trabajando, estoy confrontando tentaciones, tengo mis tropiezos, tengo mis problemas, tengo momentos de tensión. ¿Y qué sucede? La llenura empieza a bajarse. Y por eso es que necesito venir otra vez al pueblo de Dios y junto a adorar y dar gracia y someterme el uno al otro y someterme también al Espíritu Santo para que el tanque se llene y estoy preparado para el lunes, para confrontar la semana. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, para ser lleno del Espíritu Santo, para concluir, ¿qué es necesario? Tiene que dejar de permitir el mundo influenciar tu vida. Tiene que ceder tu vida al Espíritu Santo, a la influencia del Espíritu Santo. Y tiene que practicar lo que el Espíritu Santo produce. Si vives de esta forma, momento tras momento, esta iglesia, con el poder del Espíritu, va a alcanzar los hispanos de esta área y van a ver un crecimiento tremendo, porque va a ser a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, a mí no me gusta predicar y correr, y no tiene compañerismo, pero mi equipo y yo tenemos que coger un avión en Boston. Entonces, voy a pedir que el pastor Omar venga y cierre este culto. Vamos a salir apurados, no porque no queremos estar con ustedes, vamos a regresar el año que viene. Quizás, el pastor Yamil dijo, quizás debemos de llegar antes del verano, y quizás llegamos antes. Para tener más compañerismo, conocerles, porque ya a través de tu pastor y su esposa les amamos. Y vamos a regresar, pero ahora tenemos que correr o dejamos el avión. El Espíritu Santo es poderoso, pero no creo que nos va a volar hacia Miami. Entonces, que el Señor bendiga. Hermano Omar, el resto del culto es suyo. Amén. Lamentamos que ellos tengan que irse tan rápido, pero vamos a orar en lo que las muchachas suben. Padre, te damos gracias por estas palabras que ha traído esta mañana para nosotros, Señor. Mira el pastor Otto, el pastor Jamil, sus esposas que van ahora a salir de este lugar, Dios, a tomar un vuelo. Te pedimos que lo lleves en bien y que allí, Señor, cuando lleguen con sus familiares y la congregación que tú has puesto en su mano, sea de gusto agrado, Señor, y que ellos hayan sido bendecidos en este lugar, en estos días que estuvieron con nosotros. Te damos gracias por ello. Guárdalo, Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.